Buenos días, estimados estudiantes de la materia Administración de Sistemas de Información. Estamos en la fecha de hoy, 2 de junio del 2026, 9:35 AM de la mañana de este día martes, y estamos con la clase en vivo de el segundo corte. Estamos ya en la clase 9 que hemos desarrollado y el día de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo, bastante importante para el conocimiento en la materia. Estamos trabajando con, vamos a ver, eh, unidad, segundo corte. Estamos trabajando con las instituciones y los sistemas de información. Y vamos a conocer los tipos de instituciones, en este caso organizaciones. Ya en clases anteriores hemos tocado temas de administración de sistemas, los tipos de sistemas, y también tenemos que conocer lo que es una organización, entre paréntesis, instituciones organizativas. Saber qué es una organización y cuáles son sus componentes. Aprender esto, aprender lo que es una organización, los tipos de organización, nos va a ayudar a entender mejor la administración de sistemas de información, porque los sistemas de información lo podemos adaptar al tipo de organización. Entonces, la organización ya habíamos hablado anteriormente que es un sistema, que la organización tiene la visión de sistema, donde como sistema tiene un grupo de personas que trabajan en común buscando objetivos en común. Por supuesto, esta búsqueda de estos objetivos está dentro de un tiempo, un espacio y hasta incluso una cultura determinada. Y también dentro de esa organización debe haber normas, metas y una visión a lograr. Por supuesto, nosotros dentro de la organización debemos saber administrar los recursos económicos, la parte de recursos humanos, la parte de tecnologías, para poder tener una visión a futuro, garantizando ganancias. Y normalmente, como vimos en la clase pasada, que hablamos de los organigramas y hablamos de la jerarquía y de los organigramas dentro de estas instituciones, por supuesto es importante que la organización esté ordenada. Muchas veces está ordenada jerárquicamente. Y esta jerarquía establece tener normas y reglas. Y además, no solamente tener una buena estructura, sino también tener una buena comunicación entre los miembros que integran esa organización. Ya, en un momentico vamos a... Bueno, entonces por lo tanto es importante todos estos puntos, ¿verdad? Y también tengo que conocer cuál es la estructura o los tipos que puede haber en una organización o los tipos de organización. Existen diferentes elementos que conforman a la organización. Estos componentes me ayudan a reconocer cómo puedo clasificar una determinada organización. Las organizaciones tienen un fin, es decir, tienen un propósito que quieren cumplir. Y tienen esos objetivos o esos propósitos deben estar bien identificados y delimitados. Y además que sean factibles
de alcanzar. Por ejemplo, producir casados de seguridad es un objetivo. Disculpen, pero tengo una tosecita. Bueno, entonces hay que tener un objetivo, ¿ven? A estar bien definido y bien delimitado ese objetivo que se quiere alcanzar. También tenemos los miembros o individuos que integran una organización, que son esos que realizan las actividades o los trabajos. Por supuesto, esos miembros son los que buscan el logro de esos objetivos, en este caso directivos, empleados, etcétera. También tenemos un grupo de tareas o actividades que se van a llevar a cabo por los miembros de esa organización. Además, tenemos normas, reglas que guían a esos miembros de la institución para lograr esos objetivos. Y también tenemos los recursos o los bienes necesarios para llevar a cabo los objetivos de la organización. Eso sería la parte de los recursos. Es decir, estos son componentes de una organización que, según esto, yo puedo establecer los tipos de organizaciones. Y las organizaciones entonces las podemos clasificar según diferentes puntos. Podemos clasificarlas según su ganancia, según su estructura, según la propiedad. Según la ganancia, obtenemos organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines administrativos. Con fines de lucro son las que están con un capital privado o tienen un capital privado y ellos comercializan algún bien o algún servicio. Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones más que todo sociales para beneficio de una comunidad y en este caso son de independencia financiera. Y están las organizaciones con fines administrativos, que son aquellas organizaciones creadas por un gobierno para brindar un servicio a la comunidad. Pero también tenemos, según la estructura, podemos tener organizaciones formales que están determinadas de una manera, con una estructura bien relacionada, bien entendible, y tienen bien definido el logro de sus objetivos. Y las informales, aquí hay una organización espontánea con participantes no tan definidos y tan estructurados. Tenemos también, según la propiedad, tenemos organizaciones privadas y públicas. Las privadas serían aquellas con capital privado y no dependen del Estado, y las públicas son aquellas que existen con la participación del gobierno. También tenemos unas organizaciones según su tamaño y la podemos clasificar en pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Las pequeñas son las que tienen más o menos entre 10 o 49 miembros. Las medianas entre 50 y 199 y las grandes organizaciones entre 200 y 1000 miembros. Por supuesto, esto también, la cantidad de miembros va a depender también de la región donde esté la clasificación del país también y el manejo de las leyes dentro de cada uno de los países donde se esté estudiando esta clasificación. Tenemos también organizaciones, algunos ejemplos de organizaciones como las ONG, que son como por ejemplo la Cruz Roja, Médicos del Mundo, empresas como Toyota, Kodak y Nestlé son empresas grandes. Escuelas y universidades vendrían siendo de diferentes áreas, por eso que les digo que el enfoque a nivel de la clasificación de organizaciones viene dada muchas veces por la región y la globalización.
Hablamos de clubes deportivos como el Club Atlético de Madrid, Club Deportivo de Guadalajara. Hablamos de organizaciones de iglesias, la iglesia evangélica, la iglesia católica. También hablamos de hospitales y clínicas y también hablamos de sindicatos y confederaciones. Tenemos la Confederación de Trabajadores de México, el Sindicato de Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica, son ejemplos. Partidos políticos también. Tenemos el Partido Liberal Colombiano, Partido Racional, Partido Conservador y bancos y instituciones financieras. Banco Santander, Banco de Chile. Entonces, estos son ejemplos de organizaciones. Y uno las puede identificar eh, dentro de los diferentes tipos de organizaciones según su estructura y por supuesto cada una de ellas tiene una misión, y una visión y una misión y tiene unos fines u objetivos que están dispuestos a trabajar para alcanzar. También tienen una estructura jerárquica adaptada a sus objetivos. Y por supuesto, todas ellas, según estos tipos de organizaciones, tienen una visión de administrar sus sistemas de información según sus estructuras, también según su personal, sus empleados. También existe lo que llamamos la cultura organizacional, donde la cultura organizacional está conformada por creencias, normas y valores que delimitan e identifican a esa organización. No todas las organizaciones tienen las mismas creencias, los mismos valores. Entonces, muchos de la cultura organizacional marca el rumbo, la visión hacia el cumplimiento de objetivos y metas propuestas. Por supuesto, cada organización debe tener sus reglas y sus normativas, tener su misión, su visión, su historia, sus valores, su cultura. Y esto ayuda, por supuesto, a tener clara la estructura de esa organización desde su origen. Y cada miembro de la institución debe respetar esa estructura. Y cuando tienes una cultura organizacional bien definida, se establecen elementos y reglas de convivencia, reglas dentro de la organización, reglas de relación con la comunidad, reglas de relación con el medio ambiente, reglas de identidad que son importantes en la organización y forma parte de la estructura organizacional. ¿Cómo se relaciona todo esto con la administración de sistemas de información? Que para yo poder administrar y hablar de sistemas de información en una organización, en una institución, yo debo conocer su cultura, debo conocer su estructura jerárquica, que la vimos en la clase pasada. Debo conocer lo que es los tipos de instituciones para poder establecer los sistemas de información que se adapten a esa estructura, porque de esta manera puedo tener una visión de éxito, de éxito en esa estructura. También tenemos educaciones lucrativas y no lucrativas. Mm, Tenemos las lucrativas y las no lucrativas. Entonces tenemos las lucrativas, tienen ánimo de lucro, acciones de lucro, fines de lucrarse, dinero, eh, para diferentes elementos, pero siempre buscar la parte económica de dinero. Pero también están las no lucrativas que están o se dan más que todo para
ayudas comunitarias, pero su diseño realmente no está dado para generar ganancias de ingresos monetarios. Quizás su ingreso sea más que todo no tangible como lo es el dinero. Se dice que el objetivo de estas organizaciones no lucrativas es ir adelante con acciones determinadas hacia la sociedad. Por supuesto, tanto las organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro son organizaciones responsables en su jerarquía, en su cultura. Por supuesto, ambas, sean lucrativas o no, deben estar sujetas a la ley. Tienen unas leyes que deben respetar. Por supuesto, también pueden ser públicas o privadas. Dentro de las públicas hay instituciones no lucrativas y lucrativas, e igualmente dentro de las instituciones privadas puede existir lucrativas o no lucrativas. Aquí hablamos de algunas instituciones lucrativas: Microsoft Corporación, McDonald's, Huawei, Petrobras, DirecTV, Editorial Planeta. Son instituciones con fines de lucro. Sin fines de lucro tenemos UNICEF, que es el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia. Tenemos WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, organizaciones no gubernamentales y otras que aquí nombran, por supuesto, muchas otras más. Entonces, es importante saber entonces que también tenemos una clasificación en las organizaciones lucrativas y no lucrativas, aparte de la que ya se mencionaron anteriormente. También tenemos por aquí una presentación que habla, según algunos criterios para la clasificación de las organizaciones. Se habla de criterios económicos, donde se toma en cuenta el tamaño de la empresa, el sector de actividad, el ámbito geográfico. También en la parte de criterios jurídicos hablamos de capitales y formas jurídicas. También la podemos clasificar según su tamaño: microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Aquí en este caso se toma en cuenta el número de trabajadores, el volumen de trabajo, la facturación anual, el balance general de la parte contable. Y también la podemos clasificar según su actividad en empresas del sector privado, perdón, empresas del sector primario, que es la parte agropecuaria, forestal, minera, pesquera. Según el sector secundario o según el sector terciario. En el sector terciario hablamos de mayoristas, minoristas. Y en el sector secundario se habla de industriales, manufactureras o construcción. Fíjense entonces cómo según la actividad también tenemos diferente clasificación. Y tenemos también por su ámbito de actuación. Tenemos empresas locales, regionales, nacionales, internacionales, multinacionales. En este caso está delimitado o clasificado según el territorio que abarca y las relaciones de qué nivel son establecidas. Además, también de lo que es el entorno político, social, laboral y económico. Y también tenemos, según la propiedad de su capital, podemos hablar de empresas privadas, públicas y mixtas. Y según la naturaleza jurídica, se puede hablar de físicas, morales, sociedades mercantiles, empresas individuales, empresas de sociedad anónima. Por supuesto, como les dije,
Esto depende muchas veces del país donde se establezca, pero hay mucha similitud en muchos países nacionales, internacionales, regiones, donde hay una clasificación y el manejo de la clasificación es muy parecido, con algunas variaciones puntuales. Bueno, entonces, mis estimados estudiantes, tenemos entonces ese material. En la unidad tienen también material que leer, guías multimedia que leer y analizar y sus tareas. Recuerden la actividad del foro que él cierra el 3 de junio, es decir, mañana. Hoy estamos a 2 de junio, mañana cierra la actividad del foro de 10%. Y bueno, después pasamos a la siguiente actividad sumativa del corte 2 de 20%.